Lindas ideas de manualidades navideñas con botes o frascos de plástico o vidrio para vender o regalar. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. No te olvides, dale me gusta, comparte y suscríbete a mi canal. En este tutorial les voy a mostrar dos ideas. Una con un frasco de vidrio, como esta que puede ser de chocolate, y la otra con un frasco o un bote de plástico. También voy a reutilizar peluches pequeños como este. Yo voy a reutilizar este porque estaba un poquito roto y sucio en la parte de abajo, pero me encanta este osito de peluche, por el gorrito de Papá Noel o Santa Claus y por esta bonita bufanda. Lo que voy a hacer es quitarle un poquito de relleno de la parte del cuerpo del oso de peluche, de manera que podamos pegar la tapa del frasco en la parte de abajo del cuerpo, como si fuera la base. Creo que todavía tiene demasiado relleno, así que le voy a quitar un poquito más y también voy a aprovechar y lo voy a recortar con la tijera, es mucho más fácil. Yo creo que ahora sí. Voy a guardar todo el relleno que he sacado porque seguro me sirve para otras manualidades. Le vamos a meter la tapa así por debajo y vamos a empezar a pegar la parte de la tela por todo el borde de la tapa, pero que la tela llegue hasta el borde, es decir, que no cubra la parte de adentro, la parte de la rosca, porque la rosca tiene que encajar luego perfectamente en el envase de plástico. Quiero aprovechar este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él pueden encontrar un poquito más de información de esta idea y de muchísimas ideas más. Vamos a pegar así la tela por todo el borde. También voy a reutilizar una tela en color blanco, que puede ser de una franela o de una camiseta, y otra en color rojo. Y si prefieres, también puedes utilizar fieltro. Vamos a cortar una tira del fieltro rojo para pegarla por aquí, por todo el borde de la tapa. Esta tira puede ser de 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente. Pero yo la voy a pegar que sobresalga un poquito. Si quieren pueden utilizar estos mismos colores. Yo elegí el blanco y el rojo para que combinara un poquito con el propio osito de peluche. Pero luego con la segunda idea verán otra opción. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Listo, voy a probar el frasco a ver qué tal enrosca. Me parece que choca un poquito la tela, así que voy a cortar un poquito todavía el fieltro en la parte de abajo para que se ajuste mejor al frasco. Listo, ya esta parte está terminada. Vamos ahora con la parte del frasco. De una camiseta vieja voy a reutilizar la parte del cuello y voy a cortar una pieza para formar como una especie de capa. La ponemos encima del frasco y cortamos a la medida del frasco que tengamos, ¿no? Ahora esta tela la voy a decorar por el borde utilizando la misma tela roja. Cortamos una tira como de 1 centímetro aproximadamente y la pegamos por todo el borde de la capa. Ahora tan solo la pegamos por el borde del frasco, justo por debajo de la rosca. Lo pegamos de manera que coincidan los dos extremos. Me gusta mucho cómo se ve la capa, la que quedó súper mona. Veamos qué tal se ve cuando le ponemos la tapa por encima. Es muy importante que peguemos la capa de manera que cuando enrosquemos la parte de arriba nos coincida con el oso. Voy a recortar dos piezas como esta, como los botones negros, y las voy a pegar. Una en la parte del cinturón y otra en la parte de la capa. Y listo, lo voy a dejar así. ¿Qué tal?
¿Qué te parece esta primera idea? A mí me parece que es una buena manera de aprovechar los ositos de peluche que tengamos en casa. Puede ser un oso, ya que son animales que tienen la forma perfecta para esta decoración, aunque también pueden ser otros animales o cualquier otro personaje, como un muñeco de nieve o Papá Noel. Yo voy a utilizar este otro osito de peluche, al que le quité toda la parte de abajo, toda la parte del cuerpo y dejé únicamente la capa. Este es mucho más fácil porque tan solo lo tengo que pegar en la parte de arriba de la tapa. Si quieres lo podemos dejar así como el otro, pero en este caso yo tenía las botas para pegarlas de esta manera como si fueran las patas del osito. Como ves, son dos opciones completamente diferentes, pero súper fáciles de hacer. Este es un osito con sus patas y el otro es un osito, pero parece como un muñeco de nieve. Estas ideas son perfectas para rellenar con caramelos o bombones de chocolate. Puede ser como recuerdos de las fiestas o poner en la mesa dulce de la cena o la comida de Navidad. Es una idea sencilla y súper fácil de hacer, práctica y útil, y que puede servir como idea si quieres para vender tus manualidades. Me encantaría que me escribieras en un comentario si te han gustado estas dos ideas, si las harías de alguna forma diferente o si además de bombones de chocolate utilizarías estos lindos y simpáticos frasquitos para poner otra cosa. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales. No se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com para descubrir muchísimas ideas de manualidades con reciclaje creativo. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Chao!